El millonario se sorprende al ver a una niña ayudando a su niño, y un giro inesperado. En medio del ruido implacable de la gran ciudad, Eduardo, un hombre que parecía tenerlo todo, decidió dar un paseo distinto por el parque donde su hijo Leo solía esconderse. La mañana era gris, con ese aire frío que revuelve las calles y hace latir el pecho más rápido. Ese mismo que Eduardo sentía cada vez que miraba a Leo, atrapado en su timidez asfixiante. Pero esa mañana, algo o alguien rompió la monotonía. Allí, bajo un árbol que apenas dejaba pasar la luz, una niña de 12 años con ojos tan grandes que parecían envolver todo el mundo, le tendía la mano a Leo. No era una imagen común. Clara, con sus ropas sencillas y algo desgastadas, mostraba una confianza que chocaba con la fragilidad de Leo. Su voz suave, casi un susurro, comenzó a deshacer el hielo que encarcelaba al niño. Eduardo, acostumbrado a controlar todo con frialdad, sintió como un nudo se le formaba en la garganta. ¿Quién? En los días que siguieron, la niña apareció cada vez más. No era solo una ayuda para Leo, era una fuerza imparable que jugaba, reía y hacía que su hijo saliera de ese caparazón de silencio y miedo. Eduardo se veía, por primera vez en años, incapaz de controlar esa marea emocional que le revolvía las entrañas. Sentía miedo, miedo de perder el control, y peor aún, miedo de lo que esa niña despertaba en él. Una noche, mientras revisaba viejas cartas y fotografías olvidadas en un cajón, descubrió algo que paralizó su corazón. Clara no era solo una niña cualquiera ayudando a su hijo. Ella llevaba el apellido de un amor que había intentado enterrar hace años, un romance que le había costado todo, y al que él había dado la espalda sin mirar atrás. Esa revelación explotó en su pecho como un disparo cruel. Clara, la hija perdida de aquella mujer que se fue sin despedirse, un secreto oscuro. Y entonces, justo cuando parecía que podía intentar recomponer su vida rota, Clara desapareció sin dejar rastro, como si el destino jugara con él, arrebatándole la luz que había empezado a brillar en su mundo. Ahora está en una carrera frenética contra el tiempo. No solo debe encontrar a Clara, sino enfrentar los demonios enterrados en su corazón. ¿Será capaz de arriesgarle todo por esa familia inesperada? ¿O las sombras de su pasado terminarán por destruirlo todo otra vez? El reloj parece correr más rápido. El silencio en su casa pesa como una losa. Y la pregunta duele más que nunca. ¿Dónde está Clara? ¿Y qué futuro le espera a este hombre que apenas comienza a sentir? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. La casa estaba silenciosa. El eco del vacío podía oírse claramente. Eduardo sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como granos de arena. La angustia lo envolvía. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había dejado que Clara se escurriera de su vida tan rápido? Esa niña, la única que había logrado abrir un poquito su corazón, había desaparecido. La preocupación le daba vueltas en la cabeza como un tornado. Pensó en el parque, en la última vez que la vio. La risa de Leo resonaba mientras jugaban, pero la imagen de Clara se había desvanecido como un espejismo. Entonces decidió salir. Su coche estaba esperando, pero antes de entrar vislumbró una sombra entre los árboles. La figura de una niña, no Clara, sino una persona conocida. Era Rosa, la madre de Clara, a quien no había visto desde aquel oscuro adiós
Hace años, el instinto le dijo que no se acercara, pero su cuerpo ya estaba en movimiento. Ella lo vio y su expresión cambió. Sorpresa, miedo, y después, un gesto de resignación. Eduardo, dijo con un hilo de voz, no debería haberme acercado. ¿Dónde está Clara?, preguntó él, el corazón en un puño. No puedo decirlo, no puedo, murmuró, sus ojos ahora llenos de lágrimas. Ella no está bien. Un golpe de frío recorrió la espalda de Eduardo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué dices? Su voz sonó rasposa, casi un grito. ¡Dímelo! Pero Rosa giró la cabeza, miró al suelo y dijo en voz baja, ella es más vulnerable de lo que crees, y hay personas que no quieren que la encuentres. El peso de esas palabras lo tranquilizó y desbordó a la vez. ¿A qué personas te refieres? Su mente superaba a su corazón. ¿Quién podría quererle mal a una niña? Una familia poderosa, dijo Rosa, temblando. Tienen ojos en todas partes. Clara no pertenece a este mundo. La revelación fue como un balazo. Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué quería decir con que Clara no pertenecía a este mundo? Esa frase se repetía en su cabeza, como un eco oscuro que lo seguía. De repente, la figura de Clara apareció en su mente, como un espejismo brillante en medio de la niebla. ¿Qué quieres decir con que no pertenece a este mundo?, insistió, con la urgencia subiendo en su pecho. Rosa se acercó, bajando la voz. Clara es especial. No es solo una niña. Tiene capacidades que algunos quieren explotar. Ellos la han estado buscando por años, Eduardo. Eduardo sintió que su corazón se detenía. No podía ser. La eran una niña dulce, risueña, que solo quería ser amiga de su hijo. Esta era la realidad que nunca había imaginado. La conexión que había empezado a florecer entre Leo y Clara sentía ahora como un lazo cortado. El temor lo abrazó. ¿Dónde está?, preguntó, la voz apenas un susurro. No puedo decírtelo. Te arriesgas a ti y a Leo, dijo Rosa. Ellos están escuchando. De pronto el aire se volvió denso. Eduardo miró alrededor, como si los árboles pudieran girar y revelar ojos acechantes tras cada tronco. No puedes dejar que esto termine aquí, rogó. Rosa empujó a Clara en sus pensamientos, como un empujón a la realidad. Hay más en juego aquí de lo que imaginas. La familia de Clara no es solo un juego. Es todo un legado, y hay secretos que te envolverán si te acercas. En ese instante sonó un ruido a lo lejos. Siguió el sonido, un motor que se acercaba rápidamente. Los latidos de su corazón aumentaron. La sombra de un coche negro hizo que el aire se helara. Eduardo y Rosa se miraron, aterrados. La certeza pesaba en el ambiente. ¿Era el final de Clara o el comienzo de un caos aún mayor? La pregunta ardía en su mente mientras el coche se detenía abruptamente. Una figura salió de dentro, alta y amenazante. La noche estaba llena de secretos. La danza de lo desconocido comenzaba. ¿Qué pasos tendría que dar ahora? ¿Hacia dónde lo llevarían todas estas revelaciones? La verdad, en sus manos, prometía un giro impactante y devastador. El coche negro se detuvo abruptamente, levantando una nube de polvo que se dispersó lentamente, como si el aire quisiera advertir de lo que estaba por venir. Eduardo y Rosa intercambiaron miradas llenas de pánico. De la sombra del vehículo salió un hombre alto, con una chaqueta de cuero que brillaba bajo la tenue luz de la luna. Su mirada era fría, casi inhumana, y las arrugas de su rostro parecían contar historias de crueldad. «Mamá», gritó una voz familiar desde el parque. Era Leo, que había seguido a su padre.
Eduardo sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué hacía su hijo allí? No podía dejar que ese hombre lo viera. No podía arriesgarse más. ¡Leo! ¡Regresa!, rugió. Pero su voz se perdió entre el temor que crecía en el aire. El hombre sonrió de manera escalofriante, sus ojos fijos en la figura pequeña de Leo. ¡Qué sorpresa! El niño de papá, dijo su voz tan suave como el veneno. ¿Qué harías si desapareciera? Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. No podía permitir que Leo se acercara. Debía protegerlo. Pero antes de que pudiera mover un dedo, el hombre se acercó un paso. «No tratarías de salir corriendo, ¿verdad?», murmuró, mientras sus ojos se centraban en Rosa. «Vos tampoco, querida. Sabes que no te ayudará». Rosa, temblorosa, dio un paso atrás. Eduardo quiso gritarle que se alejase, que se marche, pero su voz estaba atrapada. Todo el mundo parecía de repente una marioneta de este individuo. «¿Por qué estás aquí?», salió finalmente de sus labios, un murmullo frágil. El hombre sonrió de nuevo, esta vez con burla. «Vengo a buscar lo que es mío. Clara me pertenece». La simpleza de esas palabras cayó como una bomba en medio de la noche. Eduardo sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué quería decir con que Clara le pertenecía? «Ella no es un objeto, no eres quien para tenerla», dijo, tratando de ocultar el terror que le atenazaba la voz. «Ah, pero claro que lo soy», respondió el hombre, acercándose más. «Digamos que su madre tuvo decisiones interrumpidas, y ahora es hora de que Clara regrese a su hogar». Al escuchar la palabra hogar, un recuerdo surgió en la mente de Eduardo. Un hogar que nunca había llegado a ser. Un hogar al que Clara, por razones que desconoce, parecía llevar el apellido. De pronto, la conexión entre los dos mundos se hizo más evidente. Era el momento en que todo lo que creía sobre Clara, sobre Rosa y sobre su pasado, se tambaleaba como un castillo de naipes. En ese instante, el hombre sacó un teléfono de su bolsillo, mostrando una imagen que lo hizo brotar en sudor frío. Era Clara, pero no la Clara dulce, risueña que había conocido. Era una imagen en blanco y negro, con una expresión de shock, como si supiera que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. «¿Qué le has hecho?», gritó Eduardo, el horror retumbando en sus entrañas. Pero el hombre soltó una risa seca, llena de desdén. «Nada todavía, pero hay quienes estarían dispuestos a hacer mucho por ella, como este legado que ella tiene». Las palabras colisionaron en la mente de Eduardo, como un tren descarrilándose. «Clara, ¿tenía un legado? ¿Qué clase de poder tenía esa niña? Y más importante aún, ¿por qué ella estaba vinculada a todo esto?». Retrocedió, sintiendo que la realidad giraba a su alrededor. «No, no puede ser», musitó. Y entonces el hombre hizo un gesto con la mano hacia el coche negro. De adentro salió una segunda figura, una mujer con una apariencia familiar. Su rostro era un espejo del pasado de Eduardo. Era la madre de Clara, Rosa. «¿Qué haces, Rosa?», preguntó Eduardo, el horror de la traición aclarando cada palabra. «No tenía otra opción, Eduardo», dijo Rosa, con la voz ahogada. Ellos prometieron ayudar. En un instante el suelo comenzó a moverse bajo él. Todo lo que conocía estaba en peligro. Ya no se trataba solo de encontrar a Clara, sino de descubrir quién era realmente y qué se escondía detrás de su dulce sonrisa. ¿Era ella parte de un mundo que lo amenazaba todo? «Leo, aléjate de todo esto, ahora», gritó. Pero la imagen de Rosa y el hombre en su mente se desvaneció, mientras la confusión lo absorbía todo. El reloj avanzaba, la tensión era insoportable. La verdad comenzaba a revelarse, y el eco de las decisiones que había tomado resonaba en su pecho. ¿Quién era Clara realmente
¿Y quiénes eran los que la buscaban? ¿Era su propia vida el precio que tendría que pagar para protegerla? La noche prometía más sorpresas y más sombras. La búsqueda apenas comenzaba. La intensidad en el aire era palpable. Eduardo recordó la imagen de Clara desde la última vez que la había visto. Esa sonrisa inocente, esa risa que iluminaba el día gris. Pero ahora, todo estaba en vilo. La amenaza del hombre con su chaqueta de cuero, las palabras de Rosa, todo se cruzaba en su mente como un torbellino. Leo estaba a su lado, los ojos grandes, llenos de confusión y miedo. Edu sintió un impulso instantáneo de protegerlo, pero el hombre se movió, aproximándose con paso firme. La presión aumentaba en su pecho al ver cómo la mirada del extraño se fijaba en su hijo. Clara es más que una niña común, insistió el hombre, su voz sonando como un rugido en la noche. Ella tiene un poder que no comprendes, que nadie en este barrio es capaz de entender. Eduardo se sintió perder terreno. Todo había dado un giro tan ajeno. No podía ser posible que Clara, la niña que había traído risas a su hogar, estuviera en una situación así. ¿Era realmente especial? La idea lo asustó. «Eso no te da derecho a llevártela», gritó, ya fuera de sí. Su corazón latía a 1000 por hora. De repente el motor del coche negro rugió con fuerza, interrumpiendo la tensión. Eduardo vio cómo más figuras emergían del vehículo. Un grupo de personas vestidas de negro, con rostros serios y miradas frías. La escena parecía un mal sueño. Estaban cerrando el círculo entre él, Leo y Clara. «No te involucres, Eduardo», dijo Rosa, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «No entiendes a lo que te enfrentas». Las palabras de Rosa resonaron en su cabeza. ¿Qué era todo esto? No era solo una historia de niños en el parque. Era algo mucho más grande y oscuro. La niebla cubría la verdad, y cada respuesta parecía desvanecerse. Entonces, el hombre de cuero sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era un medallón. Brilló en la oscuridad como si tuviera su propia luz. Al verlo, Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si un trueno hubiera retumbado en su interior. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque un nudo le oprimía la garganta. «Este medallón es la clave», respondió el hombre, su voz bajo y peligrosa. «Solo aquellos con la sangre adecuada pueden acceder al verdadero poder de Clara». Eduardo sintió que todo se tambaleaba. Tentó a preguntar qué sangre, qué poder, pero su mente no podía seguir el hilo. El eco de las palabras de Rosa resonaba. «Ella es más vulnerable de lo que crees». De repente, comprendió que mucho más estaba en juego de lo que había imaginado. Aquel medallón, sin embargo, pareció activar algo en el aire. Una sacudida, un estallido. Eduardo vio cómo Leo se empujó hacia adelante, sus ojos fijos en el objeto brillante. Fue un impulso incontrolable. «Papá», gritó Leo, extendiendo la mano hacia el medallón. Fue un momento de caos. Cuando Leo tocó el medallón, un destello iluminó el lugar. Una sacudida de energía atravesó la escena. «¡No!», rugió el hombre. Pero era demasiado tarde. La luz se expandió envolviendo a Leo y a Clara por completo. Eduardo, paralizado, sintió que el tiempo se detenía. No podía saber qué pasaba, pero el aire se llenó de tensiones. Era como si la realidad misma estuviera siendo reescrita. De repente todo se esfuma. El medallón retumbaba, resonando como un gong. El grupo de figuras oscuras se quedó helado, sus miradas llenas de pánico. El hombre de cuero, temblando, dio un paso atrás. Un grito desgarrador cortó el aire. Un instante después, el destello se desvaneció, y el parque quedó en silencio. Eduardo se dio cuenta de que su hijo y Clara habían desaparecido. No había rastro, solo el ecosistema del horror.
La confusión llenó su ser. La imagen de Clara, esa imagen de una niña radiante, chocaba con la revelación del poder que acababa de descubrir. ¿Dónde estaban? ¿Qué significaba esto? Las sombras que acechaban en el parque ahora parecían más amenazantes que nunca. Eduardo sintió que su corazón se hundía mientras miraba a Rosa, quien estaba igual de aterrorizada. Había un secreto en sus ojos, uno que aún no podía comprender. La noche se había vuelto sombría, y cuestionarse la realidad era ahora una cuestión de vida o muerte. ¿Qué futuro les esperaba a ellos y a Clara en un mundo que no era lo que parecía? La búsqueda apenas comenzaba, pero el panorama había cambiado radicalmente. La única pregunta que martillaba su mente era: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por recuperar a Leo y Clara? Se formaba un nuevo camino, uno lleno de incertidumbre y desesperación, y el ciclo de secretos había comenzado a girar. Eduardo estaba paralizado. El silencio fue desgarrador. Solo el suave susurro del viento moviendo las hojas rompía la atmósfera tensa. ¿Dónde estaban Clara y Leo? Esa pregunta revoloteaba en su mente. Rosa lo miraba con ojos llenos de angustia, compartiendo su desasosiego. Todo lo que pensaba conocer sobre la niña había volado por los aires, como hojas en una tormenta. De repente, un estruendo, un grito agudo y desgarrador, salió del parque. Eduardo sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Sin pensar, comenzó a correr hacia la dirección del sonido. Cada paso lo llenaba de una mezcla de terror y determinación. Rosa le seguía, intentando alcanzar su brazo, gritando su nombre, pero Eduardo solo podía concentrarse en el eco del grito que resonaba en su cabeza. Llegó a un claro, donde la luz de la luna iluminaba una escena aterradora. Allí, en el suelo, frente al gran roble, estaba Clara, pero no sola. Un grupo de personas vestidas de negro la rodeaban. Algunos sostenían algo en la mano, algo brilloso que reflejaba la luz de la luna. ¡No! Eduardo prácticamente gritó mientras las imágenes se disparaban en su mente. ¿Qué le están haciendo? Una figura alta y delgada, aquella que tenía ese aire de peligro, se agachó junto a Clara. Ella estaba en el suelo, con lágrimas en los ojos. Eduardo no podía soportar la visión. Sentía rabia, impotencia, una necesidad ardiente de protegerla. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Clara levantó la cabeza. «Papá». Su voz era un susurro, pero había un brillo extraño en sus ojos, un destello de algo más allá del miedo. Todo se detuvo. Eduardo sintió un nudo apretarse en su pecho. La atmósfera cambió. Clara empezó a hablar, pero las palabras se transformaban en una melodía antigua. Ella se ponía de pie lentamente, con una presencia que superaba la fragilidad de su figura. Era como si el aire mismo se contorsionara a su alrededor. Los hombres de negro parecían inquietos, mirándose entre ellos. «¡Libérame!», gritó Clara de repente, una energía intensa fluyendo de su pequeña figura. Eduardo se quedó sin aliento. Al mismo tiempo los hombres retrocedieron, sus rostros en shock. Un destello brillante surgió de las manos de Clara, y la luz se expandió como una onda de choque. Fue un estallido deslumbrante que iluminó la noche. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su piel mientras una poderosa energía emanaba de su hija. Entonces las sombras comenzaron a moverse. Los hombres cayeron de rodillas, cubriéndose los ojos, incapaces de soportar el esplendor desatado. «¿Qué está pasando?», murmuró Rosa, totalmente perpleja. «Ella no es solo una niña», susurró Eduardo, dándose cuenta por primera vez de la verdad profunda y aterradora. Clara era algo más, algo que escapaba a su entendimiento, algo que había estado oculto bajo la superficie de su vida cotidiana. En medio del caos,
Eduardo vislumbró una figura familiar entre los hombres de negro. Con un nudo en la garganta, sintió cómo se quebraba su mundo. Era su hermano. Santiago. ¿Qué hacía allí? ¿De qué lado estaba? Clara, basta, gritó Santiago, pero su voz no podía competir con el resplandor que emanaba de Clara. Los ojos de Clara se cerraron con concentración. La luz continuaba aumentando, un círculo de poder que había despertado todo lo que había estado dormido. De repente, la luz se apagó y todo se volvió oscuro. El silencio que quedó era ensordecedor. ¡Clara!, gritó Eduardo, desesperado, buscando entre las sombras. Pero su hija había desaparecido nuevamente. Junto con ella, la transformación de su vida se había desvanecido en un susurro. La mirada de Eduardo se fijó en Santiago, quien ahora estaba de pie entre los hombres, su rostro cubierto de angustia. «Hermano, yo no sabía. De verdad no sabía», murmuró Santiago. Y por un momento Eduardo vio un destello de la conexión que habían tenido alguna vez. Pero la confusión era abrumadora. Las piezas seguían sin encajar. Las frases de Rosa resonaban en su mente. «Ella es más vulnerable de lo que crees». Ahora, esas palabras tomaron un nuevo significado. Si Clara era realmente especial, ¿de quién era el legado? ¿Quiénes eran las sombras que la acechaban? Y lo más doloroso, ¿qué secretos había ocultado su propia familia? De repente un estruendo resonó en la oscuridad, el sonido de pasos apresurados hacia su dirección. Desde su perplejidad, Eduardo sintió que las sombras que rodeaban a su hermano y los hombres de negro comenzaban a moverse. La abrumadora urgencia de la situación lo hizo entrar en estado de alerta. No podría dejar que esto terminara así. La verdad se desmoronaba y el tiempo empezaba a esfumarse. El camino que había tomado Eduardo se llenaba de preguntas perturbadoras. ¿Podría salvar a Clara? ¿Y a qué costo? Las sombras lo rodeaban otra vez. Y la oscura revelación que estaba derrumbando su mundo aún no había terminado de revelarse. La siguiente pieza de este caos estaba en el aire, pero en ese momento solo una pregunta persistía. ¿Sería suficiente para cambiarlo todo? Eduardo estaba paralizado. El silencio era abrumador. Solo el suave susurro del viento moviendo las hojas rompía la atmósfera tensa. Esa pregunta revoloteaba en su mente. Rosa lo miraba con ojos llenos de angustia, compartiendo su desasosiego. Todo lo que pensaba conocer sobre la niña había volado por los aires, como hojas en una tormenta. De repente, un estruendo, un grito, agudo y desgarrador, salió del parque. Eduardo sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Sin pensar, comenzó a correr hacia la dirección del sonido. Cada paso lo llenaba de una mezcla de terror y determinación. Rosa le seguía, intentando alcanzar su brazo, gritando su nombre, pero Eduardo solo podía concentrarse en el eco del grito que resonaba en su cabeza. Llegó a un claro donde la luz de la luna iluminaba una escena aterradora. Allí, frente al gran roble, estaba Clara, pero no sola. Un grupo de personas vestidas de negro la rodeaban, algunos sosteniendo algo en la mano, algo brilloso que reflejaba la luz de la luna. ¡No! Eduardo prácticamente gritó mientras las imágenes se disparaban en su mente. ¿Qué le están haciendo? Una figura alta y delgada, aquella que tenía ese aire de peligro, se agachó junto a Clara. Ella estaba en el suelo, con lágrimas en los ojos. Eduardo no podía soportar la visión. Sentía rabia, impotencia, una necesidad ardiente de protegerla. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Clara levantó la cabeza. «Papá», su voz era un susurro.
Pero había un brillo extraño en sus ojos, un destello de algo más allá del miedo. Todo se detuvo. Eduardo sintió un nudo apretarse en su pecho. La atmósfera cambió. Clara empezó a hablar, pero las palabras se transformaban en una melodía antigua. Ella se ponía de pie lentamente, con una presencia que superaba la fragilidad de su figura. Era como si el aire mismo se contorsionara a su alrededor. Los hombres de negro parecían inquietos, mirándose entre ellos. «¡Libérame!», gritó Clara de repente. Una energía intensa fluyendo de su pequeña figura. Eduardo se quedó sin aliento. Al mismo tiempo, los hombres retrocedieron, sus rostros en shock. Un destello brillante surgió de las manos de Clara, y la luz se expandió como una onda de choque. Fue un estallido deslumbrante que iluminó la noche. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras una poderosa energía emanaba de su hija. Entonces, las sombras comenzaron a moverse. Los hombres cayeron de rodillas, cubriéndose los ojos, incapaces de soportar el esplendor desatado. ¿Qué está pasando?», murmuró Rosa, totalmente perpleja. «Ella no es solo una niña», susurró Eduardo, dándose cuenta por primera vez de la verdad profunda y aterradora. Clara era algo más, algo que escapaba a su entendimiento, algo que había estado oculto bajo la superficie de su vida cotidiana. En medio del caos, Eduardo vislumbró una figura familiar entre los hombres de negro. Con un nudo en la garganta, sintió cómo se quebraba su mundo. Era su hermano, Santiago. ¿Qué hacía allí? ¿De qué lado estaba? «¡Clara, basta!», gritó Santiago. Pero su voz no podía competir con el resplandor que emanaba de Clara. Los ojos de Clara se cerraron con concentración. La luz continuaba aumentando. Un círculo de poder que había despertado todo lo que había estado dormido. De repente, la luz se apagó y todo se volvió oscuro. El silencio que quedó era ensordecedor. «¡Clara!», gritó Eduardo, desesperado, buscando entre las sombras. Pero su hija había desaparecido nuevamente. No había rastro, solo el ecosistema del horror. La mirada de Eduardo se fijó en Santiago, quien ahora estaba de pie entre los hombres, su rostro cubierto de angustia. «Hermano, yo no sabía. De verdad, no sabía», murmuró Santiago. Antes de que Eduardo pudiera responder, un sonido ensordecedor retumbó desde lo profundo del bosque. ¿Un río? No, era un grito más. Algo más. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba, mientras una sombra oscura emergía de entre los árboles. La figura, arrastrándose, se acercó lentamente. Cuando finalmente se hizo visible, Eduardo sintió que el aire se le escapaba. Era su madre. Ella estaba allí, demacrada y con ojos que reflejaban un horror que jamás había imaginado. «Eduardo», susurró ella, con una voz quebrada. «Yo vine a advertirte». La confusión llenó el rostro de Rosa y Santiago. Nadie podía comprender lo que sucedía. ¿Cómo era posible que su madre estuviera ahí, después de todos estos años? «¿Por qué? ¿Por qué me estuviste?», explotó Eduardo, su dolor finalmente saliendo a flote. La rabia y la decepción chocaron en su pecho. Ella se detuvo, como si un nudo le impidiera continuar. «Clara es parte de algo más grande. Necesitas entender». Pero antes de que pudiera explicar, la tierra comenzó a temblar. El aire se volvió pesado y oscuro. Las sombras se abalanzaron contra ellos. Parecen querer consumirse a sí mismas. Un grito desgarrador resonó nuevamente. Pero no era de Clara, era de Santiago. Eduardo se giró para verlo caer, atrapado por tres figuras encapuchadas. La desesperación lo envolvió. «¡No!», gritó, lanzándose a salvaguardar a su hermano, pero se quedó paralizado al ver su rostro.
Santiago no estaba luchando, estaba sonriendo. «Es el momento, hermano», dijo con una voz que Eduardo no reconoció. «Siempre ha sido así». Las palabras se cortaron en el aire, pero la esencia de lo que decía penetraba en el corazón de Eduardo. La confusión voló y la culpa lo abrumó. Santiago no era una víctima, era parte de esto. Todo ese tiempo había estado en una red más enorme de lo que jamás había imaginado. Un nuevo grito desde la oscuridad brotó por encima de todo. Entonces, en un impulso, las sombras se disolvieron, dejando a Eduardo con una última imagen clara. Clara, a lo lejos, con una expresión serena, como si supiera que todo estaba a punto de cambiar. Y justo cuando el espacio se oscureció y el mundo se volvió un eco distante, Eduardo supo que debía tomar una decisión. ¿Podría confiar en su hermano o todo era un engaño? Sin su hija, sin respuestas, todo el futuro se tambaleaba al borde de un abismo. Una verdad aterradora lo golpeó de nuevo. Santiago, la madre, Clara, todo ahora giraba en direcciones que nunca había comprendido. La búsqueda no había terminado, apenas comenzaba, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿estaba listo para descubrir toda la verdad, sin importar cuán devastadora pudiera ser? Eduardo tenía la mente en blanco. En su pecho, una tormenta de emociones chocaba sin compasión. ¿Qué estaba pasando? La figura de su madre se desvaneció entre los miedos, y lo único que quedó fue el caos en el aire, como un hilo de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Las sombras que rodeaban a Santiago empezaron a acercarse, como si fueran criaturas emergiendo de la oscuridad. Eduardo sintió que un grito se atascaba en su garganta. La violencia de la situación era demasiado real, pero al mismo tiempo no podía ignorar el brillo de ese medallón en la mano del hombre de cuero. Algo en él parecía vibrar, como si el mismo aire reaccionara a su presencia. «Deja a mi hermano», rugió Santiago, su voz entrelazada con un dolor irreconocible. Las figuras encapuchadas hicieron un movimiento, y antes de que Eduardo pudiera reaccionar, una de ellas levantó la mano. El viento aulló, y un alarido desgarrador retumbó en la noche. Fue entonces que todo se iluminó. Un estallido de luz blanca brotó del medallón, extendiéndose como un volcán en erupción. Las sombras retrocedieron con una rapidez casi animal, y en ese segundo, Eduardo vio lo imposible. Clara, ahora etérea, con una energía que la rodeaba. El mismo momento que la luz se estalló, las figuras se desvanecieron, y la risa de Leo resonó como un eco distante. «¡Papá!», gritó Leo al otro lado del claro. Eduardo sintió que el tiempo se detuvo. La luz, esta vez más intensa, reveló una escena desgarradora. Clara miraba a su madre y a Santiago, su rostro iluminado con algo más que miedo. Era determinación, pero en sus ojos había algo más oscuro, un secreto velado que era imposible ignorar. Antes de que cualquiera pudiera moverse, Clara apuntó hacia el medallón. Sus labios se movieron, formando palabras que Eduardo no pudo escuchar, pero su mirada decía todo. Bajo la opresión de la luz, la figura de su madre temblaba. Era como si el aire hubiera sido succionado de la escena, y de pronto todo se oscureció nuevamente. Eduardo se lanzó hacia Santiago. «¿Qué está pasando?», gritó, su voz desgarrada. Pero Santiago no respondió. Miró a Clara con intensidad, como si ella fuera la única ancla en medio de la tormenta. «Ella es», Santiago comenzó, su voz temblorosa. «Ella es el motivo de todo esto». Eduardo sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Las piezas comenzaban a encajar, y cada revelación era más dolorosa que la anterior.
Pero antes de que pudiera procesarlo, algo surgió detrás de Clara. Una sombra alta y oscura. Una figura conocida que las sombras habían ocultado. Era su padre, quien había desaparecido años atrás. «¿Papá?», murmuró, su voz apenas un susurro. La silueta se acercó y el horror se apoderó de Eduardo. No era un resplandor, era una imagen desgastada, un reflejo de un pasado que nunca había querido enfrentar. La mirada de su padre brillaba con una frialdad inquietante. Sus labios se movieron lentamente. «No hay vuelta atrás, Eduardo. Ella, Clara, no es quien crees que es». La revelación fue como un puñetazo en el estómago. La forma en que su padre se lo dijo, con esa calma pero al mismo tiempo una amenaza implícita, lo dejó sin palabras. El tiempo se detuvo, mientras todo se alineaba en su mente como un rompecabezas imposible de resolver. Lágrimas brotaron de los ojos de Clara y un grito desgarrador resonó de su garganta. La luz comenzó a crepitar. Este no era un poder a controlar, era un llamado desesperado. «¡No!», gritó Eduardo, pero el alarido se perdió en el eco del nuevo horror. La escena se volvió un caos, y al ver a su familia dividida entre secretos y revelaciones, la realidad terrestre se desvaneció nuevamente. Clara levantó la mano, y el medallón brilló con una fuerza inesperada. En un instante el claro fue devorado por la oscuridad. La única pregunta que persistía era, ¿quién era realmente Clara? ¿Y qué significaba todo esto para ellos? La verdad se deslizaba entre los dedos de Eduardo. Y así, la búsqueda no solo significaba recuperar a sus hijos, sino desentrañar el legado oculto que amenazaba con consumirlos a todos. Su vida nunca volvería a ser la misma. El aire se volvió denso, como si la noche hubiera decidido tragarse la escena. Eduardo sintió que su pecho se oprimía, el terror corriéndole por las venas al escuchar a su padre hablando. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, todo estalló en caos. Clara alzó las manos, un brillo cegador emanando de ellas. El medallón en la mano del hombre de cuero emitió un grito. Un destello apareció, como un relámpago que iluminó la oscuridad. La luz creció, abrumando todo a su alrededor. Los hombres de negro cayeron al suelo, incapaces de soportar la repentina intensidad. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. Era Leo. Eduardo gira su cabeza hacia la dirección del sonido, y su corazón se detuvo. En un rincón del claro, Leo estaba atrapado entre las sombras, con lágrimas resbalando por su pequeño rostro. Sin pensarlo, Eduardo dio un paso hacia adelante, pero las sombras oscurecieron su camino. «¡No!», gritó, su voz desgarrada por la angustia. En ese instante, un estruendo resonó. El suelo tembló, y la figura de su padre se desvaneció de repente. Eduardo miró con horror, su mente girando. La luz desapareció, y las sombras se alzaron nuevamente. Un torbellino de oscuridad. Clara cayó de rodillas. Su brillo se desvaneció lentamente, arrastrando a todos con ella en una espiral de caos. Eduardo escuchó una voz susurrante salir de la oscuridad. Era familiar, una atracción espeluznante que hacía temblar sus entrañas. «No puedes salvarlos», dijo una voz profunda que parecía retumbar en su cabeza, «porque ellos no son lo que crees». Las figuras encapuchadas comenzaron a reír. Un sonido helado que se clavó en su pecho. La escena del caos parecía una obra de teatro, pero Eduardo sabía que era su vida. Santiago estaba allí, los ojos abiertos, los labios tensos. Pero ahora había una sombra detrás de él, una figura que parecía moverse con una confianza extraña. Era su madre. «Eduardo», dijo su madre, pero lo que salía de su boca no eran palabras.
Era el eco de un mundo que estaba a punto de desmoronarse. De un movimiento, la figura emergente de la oscuridad se colocó al lado de Clara, y Eduardo sintió que su tiempo se congelaba. La mujer se giró. Era Carla, una amiga de su infancia, la chica que había desaparecido años atrás sin dejar rastro. Nadie había sabido de ella, y de repente aquí estaba, atrapada entre las sombras, su rostro tan familiar, pero lleno de algo extraño y angular. «No, no, no», gritó Eduardo, el horror llenando cada rincón de su ser. «¿Qué está pasando?». Las sombras se replegaron hacia Clara, y la figura de Carla se volvió más nítida. Era como un eco de algo que había creído olvidado. Eduardo sintió que se tambaleaba. Su pensamiento se detuvo en un torrente de recuerdos, risas, promesas de la infancia. ¿Estaba viendo todo esto en su mente o era real? «Eduardo, Clara es parte de este ciclo», dijo Carla. Su voz ella tiene un legado que nosotros, tú, hemos creado, y es nuestra responsabilidad. Clara se incorporó nuevamente, su expresión cambiando. De pronto, la luz volvió a estallar, pero ahora no parecía un símbolo de esperanza. Era una advertencia. La voz de Carla sonó de nuevo, pero ahora era más intensa, más amenazante. «Tú no puedes romperlo, Eduardo. La conexión es demasiado fuerte». Con un grito, Clara liberó energía. Todo se volvió borroso. La figura de su madre se desvaneció, y su padre desapareció en la oscuridad. De repente, todo se quedó en silencio, pero la pregunta resonó en la mente de Eduardo. ¿Qué era ese legado y cómo había atrapado a su familia? Antes de que pudiera procesar algo más, una risa resplandeció en la oscuridad, y la luz se apagó de nuevo. Todo estaba perdido. Nada era como antes. La búsqueda que había comenzado para rescatar a sus hijos se tornaba en una lucha por descubrir la verdad de un pasado que había creído controlado. Justo cuando pensó que no podía ser peor, otra figura emergió de entre las sombras, revelando otro rostro conocido, su abuelo, el hombre cuyas decisiones afectaron sus vidas por generaciones. Las piezas comenzaron a encajar, pero el impacto lo dejó el corazón a 1000 por hora. La luz se ha desvanecido, Eduardo. Es momento de que enfrentes la realidad. Todo está conectado, y lo que viene a continuación cambiará tu vida para siempre. Las palabras se deslizaron como un cuchillo. Eduardo entendió directamente que este no era solo un juego. Cada decisión, cada secreto familiar había tejido una red mortal. La luz se desvanecía, y con ella su esperanza de un futuro diferente. El silencio ocupó el lugar justo donde había estado Clara. El reloj no paraba. La sensación de que todo se desmoronaba lehene. ¿Qué debía hacer ahora, con todos sus legados y secretos en sus manos? La sombra del pasado se cernía sobre él, y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿quién realmente era su familia? Las respuestas lumaban en el aire, listas para caer. La atmósfera se volvió asfixiante. La figura de su padre, cargada de secretos y sombras, flotaba en el aire como un mal presagio. Eduardo sentía su pecho oprimido, como si toda la historia de su vida estuviera estallando ante sus ojos. Clara estaba ahí, brillando, pero la verdad la envolvía como un velo oscuro que no podía atravesar. «Eduardo», la voz de su padre resonó en su mente. Pero Eduardo estaba demasiado atrapado en la vorágine para escuchar con atención. La presencia de Clara lo mantenía alerta. Necesitaba protegerla. Y entonces, en medio de ese vaivén de emociones, ocurrió algo inimaginable. Un destello brillante iluminó el claro,
y una figura conocida emergió de la luz. Era Leo, pero no era el mismo Leo de siempre. Sus ojos, que solían brillar con inocencia, ahora estaban llenos de un conocimiento que Eduardo jamás podría comprender. «¡Papá!», gritó Leo, pero su voz era profunda, distinta, casi como una mezcla de desesperación y desafío. Eduardo se quedó helado. Las sombras que rodeaban a Clara parecían reverberar a la energía que emanaba de Leo, moviéndose como serpientes inquietas. Era un choque de realidades, como si el destino de todos estuviera colgado de un hilo frágil. «¿Qué está pasando?», exclamó Rosa, avanzando hacia Leo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el medallón en la mano del hombre de cuero comenzó a girar en círculos, iluminando el rostro de todos. En ese momento de luz, se escuchó un grito estridente, un grito que resonó como un eco de horror a través de todo el parque. Una sombra emergió de la nada, negra como la noche misma. Se abalanzó sobre Leo y lo envolvió, llevándolo a un portal oscuro que pareció abrirse entre ellos. Eduardo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¡Leo!», gritó desesperado, pero la voz de su hijo se apagó en la oscuridad. Rosa soltó un lamento, una manifestación de miedo que hizo eco en el aire. Mientras tanto, la figura familiar de su madre se estaba desvaneciendo de nuevo en la penumbra. Eduardo no podía entenderlo. ¿Por qué todos parecían estar conectados? ¿Qué significaban esos poderes? «La verdad sobre Clara», dijo Santiago, como si se atreviera a pronunciar palabras prohibidas. «No solo es especial, Edu. Es la llave». La revelación lo golpeó. Todo encajaba. Clara, la desaparición de su madre, el medallón. «¿La clave para qué? ¿Para este legado?», preguntó, sintiendo cómo el horror se apoderaba de él. Y justo cuando la desesperación lo estaba consumiendo, un enorme trueno retumbó. Un relámpago iluminó el cielo oscuro, y en un instante, Clara giró su cabeza, sus ojos fijos en algo más allá de lo visible. «¡No!», gritó. Las sombras tras ella empezaron a dispersarse, pero no se fueron. Comenzaron a girar, formando un torbellino oscuro que los rodeaba. El silencio se hizo denso. «Tienes que elegir, Eduardo», dijo su madre con una voz quebrada, «entre el pasado y el futuro». Fue un golpe devastador. Eduardo sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El eco de las palabras de su madre se volvió un grito en su mente. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba. Antes de que pudiera hacer algo, las sombras atravesaron el claro y se estremecieron. Un silencio sepulcral ocupó el espacio, y en ese mismo instante Clara, con un resplandor casi sobrenatural, se enfocó en el medallón que todavía brillaba en la mano del hombre de cuero. La explosión fue de proporciones titánicas. La luz barrió el lugar, llevándose a todos. Eduardo sintió que sus sentidos se desvanecían, mientras el caos se liberaba, y cuando todo quedó en silencio nuevamente, se encontró solo, en un abismo de incertidumbre. Las sombras se habían ido, pero Clara y Leo también. Al mirar a su alrededor, los rostros de su madre y de Santiago se desvanecieron con el viento. Mientras el eco de la tormenta se calmaba, una imagen clara se dibujó en su mente. El legado, el verdadero legado. La palabra resonaba en su corazón como un eco eterno. Eduardo tenía que decidir, tenía que volver a pelear. Pero, ¿qué había perdido en el camino? ¿Era realmente Clara quien había sido siempre, o había algo más? En ese instante, el medallón brilló nuevamente, y su luz pareció envolverlo. Nuevas sombras amenazaban en la distancia, y alzando una mano hacia el horizonte, se juró descubrir la verdad.
La mente de Eduardo giraba. ¿Cómo haría frente a lo que se avecinaba? La noche estaba lejos de terminar. La oscuridad se disipó lentamente, dejando entrever un paisaje que alguna vez había sido un parque vibrante. Pero ahora, todo lo que quedó fue la huella de un horror inimaginable. Eduardo, aún tratando de recuperar el aliento, se volvió hacia el medallón, que brillaba débilmente en su mano, sintiendo su calidez. Un eco de esperanza vibraba en su corazón, mientras miraba a su alrededor, buscando a Clara y a Leo. Las sombras llevaron consigo las respuestas que tanto necesitaba. Santiago estaba frente a él, empapado de confusión y miedo. La mirada de su hermano transmitía una mezcla de arrepentimiento y tristeza. No sabía que Clara era tan... susurró, incapaz de terminar la frase, su voz apenas un hilo. Debemos encontrarla, Santiago. Las palabras brotaron con fuerza, cada sílaba un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Eduardo sintió la presencia de su madre, una figura fantasmal que parecía seguirle. Su historia no podía terminar así. Clara no podía perderse en ese oscuro legado. El cielo comenzó a despejarse, revelando la luz de la luna que iluminaba el camino. Con cada paso, una certeza creciente comenzó a arraigarse en su pecho. La clave para salvar a Clara residía en el medallón, y en ellos, en su elección de enfrentarse a aquel oscuro legado que amenazaba sus vidas. Eduardo se volvió hacia Santiago, su voz firme a pesar de la fragilidad de su entorno. Debemos ir hacia donde fueron las sombras. Clara y Leo nos necesitan. El rostro de Santiago se iluminó con decisión. Tienes razón. Juntos lo lograremos. Con una brisa suave, acariciando sus rostros, comenzaron a avanzar hacia donde habían desaparecido las sombras. Eduardo podía sentir la energía del medallón vibrar, guiando sus pasos. Era un latido de esperanza, lleno de propósito. Las sombras se disiparon por completo, y al llegar a un claro, lo que encontraron fue asombroso. Clara y Leo estaban allí, en el centro de un torbellino de luz que pulsaba, brillante y vivo. Las figuras encapuchadas estaban atrapadas en la luz, sus rostros llenos de terror, mientras la energía de Clara emanaba fuerza. «¡Papá!», gritó Leo, corriendo hacia Eduardo, quien lo abrazó con la fuerza del alivio. Clara miraba a los ojos de su padre. Su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. «Papá, lo siento, no entendía. Esto es más grande de lo que pensamos». «No importa, cariño. Solo estás a salvo». La voz de Eduardo temblaba un poco, pero estaba seguro. La luz se intensificó y las sombras se desvanecieron por completo, dejándolos a todos juntos. Un silencio profundo llenó el aire, uno que prometía paz después de la tormenta. Todos miraron a Clara, que sostenía el medallón con firmeza, y por un momento la esperanza brilló hacia el futuro. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Leo, inquieto, mirando a su padre. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. «Construiremos un nuevo comienzo. Aprenderemos a vivir con este legado, pero nunca lo dejaremos que nos defina». Clara sonrió aliviada, y a su lado, Santiago asintió, como si la familia volviera a unirse en un pacto inquebrantable. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo de dorados y azules, Eduardo sintió que el pasado comenzaba a desvanecerse. Tenían la oportunidad de formar un futuro, uno sin sombras, solo lleno de luz y amor. Pero mientras se marchaban, una última sombra emergió en el horizonte, difusa pero fuerte. Eduardo sintió una punzada de preocupación. ¿Había realmente terminado todo? Sin importar las respuestas, un misterio aún se cernía sobre ellos. Y aquí acabó esta historia, pero la aventura apenas comienza.
Si te ha gustado este viaje, no olvides suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta ese botón de like ahora. Tu apoyo es fundamental. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría leerte. Y por favor, compartan al instante este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este increíble desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No.